Las anomalías más famosas de la Fundación SCP son legendarias, desde el notorio 682 en su tina de ácido hasta robo pedante. Algunos SCPs son reconocibles instantáneamente a partir de una sola imagen o unas pocas oraciones de información, pero la Fundación SCP también abarca infinitos universos y posibilidades, y eso significa infinitas variaciones de estas icónicas anomalías. Tal vez en realidad 1713 es simplemente una de las muchas esculturas aterradoras, o tal vez 682 es un heredero del infame Rey Escarlata Infernal. Y por supuesto también hay otras versiones de la propia Fundación, desde mundos en los que se le conoce como la Fundación Incorporated y solo buscan llenar sus propios bolsillos, hasta realidades en las que la Fundación es una organización teocrática que resiste después del apocalipsis. Lo que sigue es un vistazo a uno de esos universos alternativos y su versión de una de las anomalías más misteriosas y enigmáticas de la Fundación. ¿Puedes adivinar cuál es? Algunas personas piensan que las operaciones de la Fundación se limitan a la tierra, el aire y el mar. Hasta cierto punto tienen razón. Mientras que la gran mayoría de las anomalías existen en la Tierra, el Consejo O5 sabe que el espacio es infinito, y eso significa infinitas posibilidades de anomalías. Es por eso que la Fundación tiene sitios en la Luna, en estaciones espaciales que orbitan la Tierra, incluso instalaciones en Venus y Marte. Incluso hay rumores de que la Fundación conserva su propia pequeña flota de transbordadores espaciales para trasladar algunas de las anomalías particularmente peligrosas fuera del planeta donde no representan un riesgo para la sociedad. Pero el espacio va mucho más allá de nuestros planetas vecinos. La Fundación también invierte mucho en la exploración del espacio profundo, para que puedan encontrar anomalías como la estrella odiosa antes de que representen un peligro y no después. Con este fin han enviado un pequeño ejército de sondas espaciales equipadas con sensores avanzados e inteligencia artificial rudimentaria en todas direcciones fuera de nuestro planeta para buscar posibles anomalías. Pero el problema es que a veces las sondas terminan encontrando anomalías. Tal es el curioso caso de la sonda H9, que desapareció en circunstancias misteriosas mientras exploraba una anomalía potencial en una región completamente vacía y árida del espacio profundo. La Fundación asigna un investigador interno al caso, un tal Geoffrey Davis, quien programa una reunión con Isaac Miles, el técnico jefe a cargo de la investigación y muchos otros bajo el mando de la Fundación. El sistema de inteligencia artificial de la sonda H9, conocido como PH9, estuvo en comunicación con Miles durante su extraño viaje hasta el final. Se leen los registros solicitados por Davis. Al principio parece una señal de rutina. PH9 llama a la base para informarles que ha detectado una señal, pero no cualquier señal. Una señal de SOS de emergencia que proviene de lo profundo de un cuadrante del espacio vacío. A pesar de tener dos sensores, la sonda no puede encontrar nada en esa área con su telescopio. Miles autoriza a la sonda a cambiar su ruta para pasar por donde proviene la señal, y PH9 confirma que llegará a la fuente del SOS en 399 horas o 17 días. Los dos hombres intercambian algunas palabras. Miles explica que no contactó a sus superiores porque el protocolo indica que necesitan una confirmación visual antes de enviar un transbordador espacial, y el telescopio de PH9 no pudo encontrar nada. Aunque se confirmó que la señal era humana, Miles no quería romper el protocolo y dejó que la sonda entrara sola. El investigador Davis acepta a regañadientes que fue una decisión inteligente y sigue adelante. Una hora después de que PH9 ingresara al cuadrante del espacio de donde provenía la señal, Miles aún estaba esperando un informe. Finalmente se comunica con PH9, que le informa que aún no puede ver de dónde proviene la señal, a pesar de que está tan cerca que llegará en 4 horas. Miles, confundido por cómo es esto posible, le pide lectura sobre su peso y gravedad. El investigador le pregunta por qué quería esta información, y Miles explica que la sonda pasó por una especie de horizonte de sucesos. La sonda continuaba moviéndose hacia el cuadrante, pero por alguna razón parecía que no. Esto sucede cuando algo entra en un agujero negro, pero si fuera un agujero negro, PH9 no habría podido transmitir y habría sido completamente destruido. Algún tipo de anomalía había atrapado a PH9 dentro de su enorme pozo de gravedad. Cuando Miles volvió a comunicarse por radio con PH9, la sonda tuvo una respuesta extraña, que pasaría por la fuente de la señal en 4 horas, exactamente igual que la última vez. Obviamente algo andaba mal con la sonda, ya que habían pasado más de 4 horas y la señal de la sonda significaba que debería estar justo al lado de la fuente.
Miles decide que la sonda está defectuosa y asigna a la sonda J4 para que la encuentre y la lleve a un centro de reparación. Pero cuando llega a la sonda J4, PH9 no puede verla. PH9 ni siquiera puede detectarla usando ningún otro tipo de sensor, pero detecta la misma señal de SOS y contra toda lógica aún faltan 4 horas. PH9 intenta ofrecer sus coordenadas, pero no puede. De hecho, dice que sus coordenadas actuales están fuera del espacio euclidiano, como tantas anomalías no euclidianas con las que trata la Fundación. Miles no puede decidir si PH9 ha caído en un pozo de gravedad o ha sucedido algo mucho peor, y PH9 mantiene su posición. Miles explica que luego llamó a sus superiores para informarle los eventos profundamente extraños que ocurrían en relación con sus investigaciones, pero el equipo más cercano estaba a una semana de distancia. Cuando llegaron a la escena para investigar, todo había terminado. No podían aconsejar qué hacer con la sonda. Había demasiadas incógnitas en relación con las anomalías espaciales, así que Miles simplemente le dijo a PH9 que continuara su curso e informara cada hora, porque no había nada más que hacer ni nada que perder. La última hora de informes es donde las cosas de repente toman un giro brusco. PH9 llama al mando y dice que de repente está detectando un objeto masivo casi a 1.000.000 de kilómetros de distancia. La fuente de la señal está aún a 4 horas de distancia, pero este nuevo objeto es una especie de planetoide, 1.400 kilómetros de ancho e increíblemente ligero para su tamaño. A modo de comparación, el asteroide que mató a los dinosaurios tenía 10 kilómetros de diámetro. PH9 se mueve para verlo mejor, pero su análisis sigue fallando porque se está acercando. No solo eso, sino acercándose increíblemente rápido. En un minuto de repente está a 400.000 kilómetros de distancia. 30 segundos después son 250.000 kilómetros y no muestran signos de desaceleración. Antes de que Miles pueda explicar por qué esto es imposible, la sonda informa que está a punto de chocar con el planetoide. El último mensaje que transmite antes de que cesen todas las comunicaciones es una sola imagen de su telescopio, que muestra lo que sea que estaba a punto de estrellarse contra la sonda. Una enorme esfera blanca borrosa completamente sin rasgos distintivos contra el fondo sin estrellas. Los hombres están confundidos. Ninguno de los dos sabe lo que significa esta imagen. Según todas las pruebas, la sonda se disparaba a través del espacio vacío demasiado rápido para que algo pudiera alcanzarla, y sin embargo algo obviamente lo hizo. Algo estaba persiguiendo a la sonda. Están de acuerdo en que no era un planeta rebelde, y Davis despide a Miles con algunos consejos. Que comience a tomarse sus vacaciones y regrese a casa después de un informe final. Dirigiéndose a su ayudante, le indica a la gente que presente la entrevista y ponga en cuarentena por completo ese cuadrante del espacio, asegurándose de que nada entre o salga, y siniestramente que se asegure de que Miles sea procesado. La Fundación, al fin y al cabo, no deja cabos sueltos. ¿Has logrado descubrir de qué anomalía es una versión paralela? Algo que se adentra en un espacio infinito contenido hacia una señal humana en el fondo que parece no estar nunca más cerca, antes de ser consumido repentinamente por una cosa blanca y borrosa. Así es, el infame y notorio SCP-087, la escalera interminable. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esta anomalía, y deberíamos estarlo considerando lo peligroso y ominoso que es incluso para los veteranos de la Fundación. Una puerta de metal en la parte trasera del campus de una escuela secundaria que conduce hacia abajo, y hacia abajo y hacia abajo, infinitamente hacia un vacío negro como la tinta, con un llanto y sollozo escalofriante de un bebé que sale del fondo, provocando a la gente para que trate de encontrar la fuente. Al principio la Fundación solo estaba interesada en averiguar de dónde provenía exactamente ese llanto, pero pronto se dieron cuenta, al igual que Miles, de que algo andaba muy mal. El primer explorador que enviaron, un hombre mayor, había bajado solo unos pocos pisos cuando escuchó el llanto y los sollozos de un bebé a 200 metros de distancia. Asustado, recibió instrucciones contra sus protestas para que continuara descendiendo la escalera oscura y húmeda. Casi 30 pisos hacia abajo, de repente se dio cuenta de que el siguiente reposo no estaba vacío como los demás. Frente a él había una parodia grotesca de una cabeza. Una cara blanca de alabastro sin boca ni fosas nasales y ojos blancos vacíos e inexpresivos, solo flotando centímetros sobre el suelo, mirando fijamente. A pesar de su terror, el sujeto comenzó a acercarse, justo antes de que de repente subiera las escaleras y se dirigiera directamente a su rostro. Para cuando llegó a la parte superior de las escaleras, después de una carrera histérica de pánico, se desplomó boca abajo sobre el cemento. Los siguientes intentos de la Fundación les fue un poco mejor. En uno, el clase D había descendido casi 100 tramos de escaleras cuando se encontró con la cara. Sin hacer nada, simplemente se miraron el uno al otro, justo hasta que la cara se volvió a disparar hacia él. Dio media vuelta y corrió gritando todo el camino escaleras arriba.
A diferencia del primer sujeto, no logró salir de SCP-087 antes de colapsar. Su corazón se detuvo y la Fundación se preparó para enviar una misión de recuperación, hasta que de repente su corazón se reinició, pero con un latido anormal y antinatural. La forma inerte del sujeto luego caminó tranquilamente por las escaleras hasta la salida, cerró la puerta, se sentó y cayó en un estado vegetativo, cayendo en un coma permanente. En el siguiente todo parecía ir bien, hasta que el sujeto se encontró con un extraño agujero en el rellano con una luz en la parte inferior. Encogiéndose de hombros continúa todo el camino hasta el rellano 500, casi 2 kilómetros bajo tierra, cuando decide volver a subir en contra de las órdenes. Al darse la vuelta se sorprende por la presencia de la cara solo unos centímetros detrás de su cabeza. La había estado siguiendo por esas escaleras durante quién sabe cuánto tiempo, y esta vez no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a los investigadores detrás de las pantallas de su cámara. Aterrorizada, baja corriendo las escaleras mirando hacia atrás después de varios cientos de pies, solo para ver el rostro apenas un centímetro detrás de ella, mirando a la cámara con una mirada muerta. Para cuando se da cuenta de que el sonido del llanto se está acercando, ya ha tropezado y caído en el duro concreto, quedando inconsciente. Lo último que ven los investigadores antes de que la cámara se apague es el rostro que hace contacto visual penetrante con ellos. Y por supuesto, la infame cuarta exploración. Lo que sea que ocurrió en este descenso final a SCP-087 fue tan preocupante para la Fundación que optaron por sellar todos los registros y borrar todos los datos. Es posible que nunca sepamos realmente qué hay al pie de la escalera, o qué quiere la cara de las personas que ingresan a su territorio, al igual que es posible que nunca sepamos qué señalizaba exactamente la sonda H9, o qué era el objeto masivo que se movía a la velocidad de la luz hacia la sonda. Y al igual que la Fundación limpió todos los restos de la exploración 4, la Fundación también planea asegurarse de que Miles no le cuente a nadie sobre esta extraña anomalía del espacio profundo. Ahora echa un vistazo a SCP-1548, la estrella La Abominable, para otra anomalía espacial, o para más información sobre las profundidades de SCP-087, mira El secreto en el fondo de SCP-087 explicado.